Bendiciones para todos en este maravilloso día en el cual nos reunimos como la iglesia del Señor, una iglesia que espera el regreso de su Salvador, una iglesia que clama todos los días: Señor, ven, ven y haznos justicia, amor y misericordia. Porque ¿qué seríamos nosotros sin el amor y la misericordia del Señor? Creo que ninguno de nosotros podría estar en pie. Solo es por su eterno amor y su gran misericordia que nosotros podemos tener todavía vida. Y si tenemos vida, hay una oportunidad de arrepentimiento, de reconciliación, de recibir sus bendiciones, de recibir su eterno amor con que Él nos ha llamado, un amor maravilloso y un amor eterno. Y vamos a comenzar este servicio leyendo la palabra del Señor en el Salmo 123. Es un salmo, un cántico clamando la misericordia del Señor. Dice la palabra: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Amén. Almas cansadas, almas sedientas, almas angustiadas, tienen esperanza en el Señor. Aquellos que sienten que sus fuerzas se acaban, aquellos que sienten que no pueden más, pueden encontrar en la presencia del Señor paz, pueden encontrar en los brazos de su Señor y en la mano de su Señor misericordia. Así que en esta mañana clamemos misericordia al Señor. Pidámosle a Él que nos mire con su eterno amor, que nos alcance con su gracia. Hay una esperanza para los que creen, una esperanza para los que han puesto su fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Señor nuestro. A Él adoramos y a Él exaltamos. Es un gusto poder compartir una vez más esta oportunidad de predicar la palabra del Señor. Tenemos el privilegio de poder oír el mensaje de una manera tranquila, de una manera holgada, dispuestos para que ese mensaje, esa palabra pueda llegar a nuestras vidas y que no seamos perseguidos como en otros lugares donde están viviendo hoy en día persecución y aún guerra en medio de estos tiempos que el Señor mismo ha anunciado en su palabra. Oiré de guerras y de rumores de guerra, y esto traerá a la vida de los hombres en la tierra aflicción y lloro, pero también traerá en algunos el poder levantar sus ojos de la tierra para ponerlo en el Dios Todopoderoso. Una de las razones por las cuales las aflicciones de este mundo pueden llegar a tocar las vidas de los creyentes es sencillamente por eso, porque nos ocupamos tanto a veces de las cosas de esta tierra y nos olvidamos de quién es el proveedor, de quién es el que da la salud, de quién es el que trae la paz, de quién es el que restaura, levanta y ayuda. Entonces, cuando salimos de nuestra comodidad porque hemos sido tocados por alguna aflicción, entonces muchos de nosotros hemos vuelto al Señor y encontramos que Él es el único que puede traer a nosotros la verdadera paz que anhelamos. No sé si a usted le ha pasado, pero es el testimonio propio de mi vida. Cuando he querido vivir de acuerdo a mi propia voluntad y he apartado mi vida para hacer las cosas a mi modo, a mi manera, me he tropezado con el muro de la aflicción, y cuando la aflicción llega nos damos cuenta que solamente en Él hay un refugio, solamente Él tiene la verdad, solamente Él nos puede ayudar y nos puede
dar el paso para seguir adelante y saltar ese muro o romper ese muro y trascender en lo que es nuestra vida de comunión con el Señor. Así que oremos por nuestros hermanos que hoy se encuentran en guerra. Algunos de ellos están en guerra, otros habitantes del planeta quizás no sean nuestros hermanos, pero también necesitamos en el Señor orar por ellos, orar por los creyentes y también por los no creyentes para que puedan conocer la verdad del Evangelio, y por la iglesia que ha sido perseguida por toda la tierra. Señor, te suplico, nos ayudes en este tiempo y que este mensaje que hoy va a ser predicado, que sea conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del hombre. Ayúdanos para entender, comprender el propósito por el cual tú nos has creado, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad y oramos para que nuestros hermanos y aún nuestros familiares, Señor, que aún no conocen de tu evangelio, nuestros amigos, a través de nuestras vidas puedan ser guiados, Señor, conforme a tu voluntad a través de la predicación del santo evangelio. Nuestras vidas están en ti, Señor. Oramos por la iglesia que está en Israel, por la iglesia que está en Palestina, y te pedimos, Señor, que los ayudes a cada uno de ellos y que le muestres tu misericordia como siempre lo has hecho. Oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Gracias, Padre. Hoy pues tengo la oportunidad de compartir una vez más un tema que se añade a la serie La Iglesia Funciona, y recordar que la iglesia continúa su curso y no depende de incluso de nuestra participación. Aunque somos la iglesia del Señor no depende de un u otro individuo. Depende del Señor. Quiere decir que nosotros como iglesia dependemos de Él. Y cuando dejamos de accionar, de creer, de participar, de inmiscuirnos en los asuntos de la iglesia no para, la iglesia continúa su curso. Y entender que la predicación del Evangelio, como está escrito, tiene que traernos a nosotros la confrontación de acuerdo a la Escritura para que podamos creer conforme a la voluntad del Señor y no a nuestros propios pensamientos y opiniones. Quiero compartir con ustedes este tema de resultados y vamos a entender hacia dónde está enfocado. Vamos a leer Ezequiel capítulo 33, verso 11. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice la Escritura: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Amén. Esta palabra tuvimos la oportunidad de participar de ellas y de gustarla aún el domingo anterior, en el tema que tuvimos la oportunidad de compartir, y que el volver significa, o la palabra arrepentimiento tiene como traducción también volver, devolverse, ponerse a cuenta, es lo que significa la palabra. Entonces, esta es una verdad innegable, que el arrepentimiento genuino debe manifestarse con un cambio de camino para retomar el camino que el Señor ha dispuesto para nosotros. Dicho en otras palabras, es cuando alguien está verdaderamente arrepentido de sus pecados, no solamente vuelve al camino, sino que se aparta de ese camino realmente, no solamente físicamente, porque tomó un desvío o porque volvió a caminar por donde era, sino que también su mente y su corazón tienen que alejarse, y su voluntad, del pecado. Debe alejarse del pecado. Entonces, esta es una verdad que el Señor le enseña. Pero yo pregunto, ¿es esto fácil en la vida del creyente? ¿Es fácil poder salir de una vida de pecado y empezar una vida de santidad y venir a hacer la voluntad del Señor? ¿Es fácil esto? No es fácil. Para ninguno es fácil. Y no es fácil sencillamente porque no podemos
pretender que nosotros podamos hacer este tipo de cosas y que a la larga en nuestras vidas no ocurra nada o no haya una lucha. Pero déjeme recordarle que esta es la lucha del creyente. La lucha del creyente es esta. La lucha del hombre y la mujer de Dios es esta. Porque mientras estemos en esta tierra vamos a estar expuestos a la inmundicia de este mundo, al egoísmo, a la avaricia, al pecado sexual, a los malos pensamientos, a las malas palabras, al enojo, a la ira. ¿Por qué? Porque eso gobierna este mundo y estamos en este mundo. Entonces, una buena señal de un buen creyente, por llamarlo de alguna forma, buen creyente o alguien que pueda ser reconocido como un creyente verdadero, es que esta lucha no cesa. Así que yo te doy una buena noticia. Si estás luchando para retomar el camino, algo bueno está pasando en tu vida. ¿Por qué? Porque hay otros que ni siquiera hoy les importa en volver al lugar que Dios les dio, en retomar el camino que Dios ha mostrado, en que su vida pueda ser de una u otra forma agradable al Señor. Leemos nuevamente lo que dice la Escritura. Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios le habla al profeta Ezequiel y le da un mensaje para que se lo dé a su pueblo. Y dice: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y encontramos a un Dios lleno de misericordia, que le pide a ese profeta, ve donde ellos, ¿y quiénes serían ellos? A ver, ubíquelos ahí, ubíquelos en el contexto. ¿Quiénes serían ellos? El pueblo de Israel, pero cualquiera del pueblo de Israel. Así como la Escritura nos lleva muchas veces a nosotros a mirar que hay mensajes que no están dispuestos para su iglesia, hay un mensaje que está dispuesto para el impío. ¿Y qué quiere decir la palabra impío? Im, que quita, pío, santo, que no es santo. Entonces, si usted mira el contexto de esta Escritura, este mensaje no debería ser tomado por la iglesia directamente. Debería ser tomado específicamente por ese siervo al que Dios le habla y que lleva un mensaje ¿a quién? A los no consagrados, a los que no buscan al Señor, al impío, al pecador, al que se ha alejado, al que partió de caminar de la mano de Dios. A ese tipo de personas es que el Señor le está hablando. Y yo no sé por qué tengo la sensación de también identificarme, aunque sé que soy parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos constantemente en una lucha en contra del pecado. Y esto de sentirse salvo una semana o un mes o un año, porque ha vivido cerca de Dios, estudiando la Escritura, esforzándose, haciendo las cosas, muchas veces sentimos todo lo contrario. Esa misma persona puede llegar un momento a sentir que su vida se está perdiendo, que va rumbo al infierno, que está perdido. ¿Sí o no? ¿Alguno de los que aquí está ha experimentado esto? El experimentar emocionalmente que su vida está tan apartada de Dios que si muriera en ese instante pudiera perderse. Y nos lleva muchas veces a dudar en nuestra mente acerca de nuestra salvación. Y quiero que tengan alerta a este mensaje en esta parte. ¿Por qué? Porque pareciera que muchos de nosotros hemos creído o hemos adoptado temporal o parcialmente en el tiempo el hecho de creer que nuestra salvación depende de nuestras acciones. ¿Se lo digo de otra manera? ¿Por qué cuando nos sentimos pecadores creemos que nuestra salvación está en juego? Sencillamente porque hemos asumido que nuestra salvación depende de nuestras acciones. No es cierto. Ahora, ¿nos da derecho esto para vivir una vida pecaminosa? Por supuesto que no. De ninguna manera, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos. ¿Tenemos pues derecho a pecar? O sea, ¿podemos vivir pecando deliberadamente? De ninguna manera. ¿O vamos a pecar ahora para que abunde la gracia? De ninguna manera. Pero sí quiero que usted comprenda, y aunque pueda ser un mensaje que si usted no lo comprende de la manera correcta, usted va a desviarse muy lejos del camino, porque se autojustificará pensando que porque usted vive una vida de pecado y no le gusta, sencillamente eso ya es la evidencia de que usted sí es salvo. No, los que
sabemos y confiamos que la salvación es por gracia, tenemos como excelsa, como digna, como maravillosa la oportunidad que Él nos da a través de ese don de la gracia de salvarnos, de ayudarnos para que nuestras vidas sigan adelante. Estamos hablando de un cristiano verdadero que no practica el pecado, sino que ha vivido una etapa, un momento de su vida en pecado, pero que corre a los pies del Señor para vivir una vida llena de arrepentimiento y de fe en Él. Pero como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, adoptados por Él, también vivimos momentos de crisis en que temporalmente nuestras emociones son afectadas a causa de nuestro pecado. El pecado tiene cura. Y esa cura es Jesucristo. Y el medio por el cual nosotros obtenemos esa medicina para el pecado en nuestra vida no va a cambiar. Y es la misma, es el Señor habiendo muerto por nuestros pecados pasados, presentes y aún por los que vamos a cometer. Entonces encontramos que cuando el Señor le manda el mensaje a ese impío, a ese no santo, a ese que no cree, a ese que se ha apartado, le está dando una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para que vuelva a tomar su camino, vuelva a tomar su lugar en Dios y que pueda seguir avanzando su vida en santidad y en honra para con Dios. Pero ¿qué va a volver a pasar luego de que volvamos a ese camino? ¿Qué le va a pasar al verdadero creyente una vez más? Va a volver a pecar. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en este mundo, nuestra vida estará expuesta a la tentación del pecado, pero la victoria del cristiano no depende de sus propias obras, sino de la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, al creer en las palabras del Evangelio y la enseñanza o la demostración de fe y de amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al mostrarnos el verdadero camino por donde deberíamos andar y al contemplar la hermosura de su padecimiento en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas. Entonces sí es una verdad que el arrepentimiento se debe manifestar con apartarse del pecado, pero debemos comprender que el pecado va a volver a tocar nuestra vida, nuestra mente, y vamos a volver a otro momento de angustia y tendremos que vivir. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente debe vivir en constante comunión con Dios, y la aflicción le recuerda que su refugio está en el Señor. Y una de las aflicciones más, por decirlo de alguna forma, elogiadas por Dios, o la tristeza que puede aprobar el Señor o honrar o mirar de manera digna, es cuando nos contristamos o nos ponemos tristes a causa de haber pecado. No que vivamos una vida premeditadamente para vivir pecando y arrepintiéndonos, no, sino que podamos entender que cuando el cristiano verdadero cae, peca, se equivoca, yerra, tiene la oportunidad de ir nuevamente al Señor y pedirle a Él que le ayude. Ahora, y vivimos realmente como consternados cuando nuestra preocupación es agradar a Dios. Pero verdaderamente la persona que no se interesa por vivir una vida de santidad, que ya dejó de importarle, que ya no le interesa que las cosas se arreglen, sencillamente es una persona que ha dispuesto su vida para el pecado y no tiene intenciones de volver a Dios. No sé si usted sea una persona de la que yo estoy describiendo, pero yo quiero decirle, y Dios lo sabrá si le miento o no, en mi caso, yo procuro es no pecar. ¿Recuerdan la historia del pastor Adrian Rogers? Un pastor muy erudito, muy gráfico al explicar en su libro Lo que todo cristiano debe conocer. Aquel hombre expresa que había un niño frente a una vitrina donde había una manzana y el tendero se le acerca y como vio que el niño llevaba tiempo mirando la manzana, lo acusa, le dice: ¿estás tú intentando robarte mi manzana? Y la respuesta de aquel niño fue: lo que estoy intentando es no hacerlo. Más o menos nuestra vida, la vida de un creyente verdadero, tiene esta característica.
lo que está tratando no es de pecar, sino de no hacerlo. Está tratando de no caer. Mientras que si tú te das cuenta, hay personas que premeditadamente, que intelectualmente invierten, que físicamente invierten, que preparan el tiempo para poder llevar a cabo sus fechorías y vivir una vida pecaminosa de manera deliberada. Y también tuve la oportunidad de leer, no como una cita bíblica, sino en un artículo que me pareció muy interesante también el poder ver que este comentario de que el que peca haciendo uso de la misericordia de Dios porque sabe que Dios le va a perdonar, podría tener un juicio bastante complicado sin misericordia. ¿Por qué? Porque de manera premeditada peca, acudiendo a esa gracia y esa misericordia de Dios, y es la excusa que tiene para pecar porque sabe que luego lo van a perdonar. Pero ¿sabe usted y yo? Usted y yo sabemos hasta qué día vamos a estar sobre esta tierra. No sabemos. Y que nuestra vida tiene que basarse y fundamentarse en agradar a Dios, no en utilizar estrategias para tratar de engañarlo. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Y si volvemos a la escritura en Ezequiel 33:11, la parte B de este versículo 11 dice, luego que le da el mensaje, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, no el camino de Dios, de su propio camino, de su propia opinión. Qué terrible es para algunos aceptar que se han equivocado en las decisiones que han tomado. ¿Te has topado con personas así? ¿O eres alguien así? Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener que aceptar la decisión que he tomado no fue la mejor? Qué difícil es aceptar que nos hemos equivocado. Qué difícil es aceptar que le hemos fallado a otra persona. Y a veces qué difícil es aceptar que le hemos fallado al Señor. Entonces, entender lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que el impío no muera, sino que vuelva de su camino erróneo y que viva. Y una vez más el profeta abre su boca y dice lo que Dios le ha mandado decir. Dice, volveos de vuestros malos caminos. O sea, vuelvan de los malos caminos que han tomado. Y pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Es una pregunta que sí podemos adoptar nosotros como para la iglesia del Señor, como su pueblo. Y hoy en día hay una lucha entre quiénes son los descendientes de Abraham o no. Y sabe una cosa, los descendientes de Abraham son más de la fe que de la etnia. Si nosotros encontramos, hace unos días les pude mandar un mensaje acerca de esa fe o ese Abraham étnico judío. Si nosotros miráramos realmente de dónde viene a Abraham, su nacionalidad del hebreo o la que se le dio a él, por primera vez se le llamó a alguien hebreo y fue Abraham. Y no sé si usted sabe lo que significa hebreo. La palabra hebreo significa el que cruza ríos. Y se estaban refiriendo a Abraham para eso, y de ahí es donde nace el nombre de ese pueblo. Pero él no era hebreo, o sea, él se le dio un apelativo o se le llamó de una forma por las acciones que él tenía. O sea, habían unas acciones que demostraban su fe en Dios. Pero si miramos realmente de dónde proviene Abraham, no podemos decir no, que de Judea o era un judío o era de Jerusalén o era ¿de dónde era Abraham? Ur de los Caldeos, pueblo pagano. Entonces, la verdadera descendencia de Abraham no se fundamenta ni siquiera en un territorio, sino los descendientes de los cuales la Escritura y el mismo Señor Jesús habla. Y cuando dice la Escritura que mira, sal a Abraham y mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia, que no podrá ser posible contarla. ¿Usted cree que estaba hablando de un territorio, de una tierra, de un pedazo de terreno geográfico en el planeta? No, es una descendencia de fe. Una descendencia de fe tanto de los que nacen como de los que mueren. No sé si me hago entender con esto. Porque
¿Yo dejo de ser colombiano al morir? Pregunto. Fui colombiano, ¿sabe? Ya no soy más colombiano. ¿Y sabe qué ocurre? En los estatutos y artículos de nuestra Constitución y todo aquello que habla de un muerto de una nación, por lo menos en nuestro país, se crea un registro de defunción y eres sacado de los listados de vivos. Fuiste colombiano. Fuiste colombiano. No puedes hacer otra cosa. Tu número de identificación nacional queda inmediatamente invalidado para cualquier tipo de gestión, a menos que sea una herencia, a menos que sea algo para darle a los beneficiarios de una u otra forma, los que han quedado, que creen que tienen parte con lo que tú has dejado en esta tierra. Pero ya esa cédula no vuelve a votar. Ya esa cédula no puede hacer un crédito. Ya esa cédula no puede hacer absolutamente nada. Fuiste alguien. Pero ¿qué ocurre en los que nacen en la fe de aquel llamado Abraham? Aquel que le creyó al de la Escritura. Es una descendencia para siempre, eterna, porque está fundamentada en la fe del Dios de la Escritura. Así que, muchachos, hermanos, amigos, entendamos nosotros que cuando la Escritura habla acerca de la adopción que hemos tenido nosotros por parte del Señor, es algo que rebasa las fronteras, que rebasa el tiempo, que rebasa todo aquello que de pronto puede ser en esta tierra temporal. Entonces, estas preguntas sensibles como si me he arrepentido de verdad y vuelvo una vez más a cometer pecado, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué debería pasar en la vida de un creyente que ha cometido pecado? Tiene que volver una vez más a el arrepentimiento y seguir su vida delante de Dios. Y regularmente cuando fallamos a Dios, es el pecado, el verdadero creyente aborrece su propio pecado y vuelve y cae en eso que aborrece. Pero el llamado que Dios hace a sus hijos es que aunque fracase en el intento, su vida debe estar dispuesta para hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Él no ha llamado a hombres perfectos, mujeres perfectas, jóvenes, niños perfectos, no. Él sabe de qué estamos hechos. Pero no puede tampoco ser la justificación. No, Dios sabe, si sabe cómo soy, entonces ¿para qué me invitan? Si sabe cómo soy, si sabe que voy a pecar, entonces ¿por qué? Tienes que tener una vida devota a Dios, dispuesta para Él, y que una vez más tu corazón se incline ante el Rey, que tus rodillas se quiebren ante Él y que puedas confesar que Jesús es tu Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, regresar con frecuencia al pecado y el hecho de que no hay una victoria constante puede ser también la evidencia de que no hay un arrepentimiento genuino. Es posible. Pero aquel que ha tratado, se ha esforzado, que busca de verdad. Yo pregunto si alguien tiene problemas con la pornografía. Podríamos pensar cuál sería lo que lo lleva a la pornografía. Por ejemplo, las redes sociales. Bájele, quítale, renuncie. Los medios de tecnología, renuncie. Pero ¿qué pasa? Queremos muchas veces convivir en los dos mundos, los beneficios de Dios y los placeres de este mundo. Y es una lucha constante, hermanos, amigos, es una lucha constante. Y necesitamos retomar el camino de Dios, entender lo que realmente el Señor habla con nosotros. ¿Qué pide el Señor a nosotros según la Escritura que hemos leído? Que volvamos del pecado, del camino que hemos decidido para estar nuevamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Confesar una misma cosa, hablar una misma cosa, llegar a los acuerdos con Dios para poder vivir. Mira, la vida de pecado no nos traerá buenos frutos. No los trae, no los tiene. Y necesitamos como hombres y mujeres de Dios, creyentes, verdaderos, entender
que necesitamos también evidenciar los frutos que el Señor nos ha dado. Son los resultados de haber vuelto al Señor. Yo le quiero preguntar así a ustedes que están escuchando y viendo este mensaje y esta transmisión. ¿Podría usted mencionarme algunos de los resultados de vivir alejado de Dios? Quizás su propia vida sea el ejemplo. Pero ¿qué encontramos cuando nos alejamos de Dios? Pues mencione algo. Angustias. Diga. Tristeza, dificultades. ¿Qué más? Enfermedad, insomnio, dolor, desesperación. ¿Alguno aquí ha vivido en pecado alguna vez? Creo que todos hemos vivido en pecado alguna vez y sabemos los resultados de una vida de pecado. ¿Sí o no? Contienda, hogar destruido, hijos abandonados, desorden mental, desorden emocional. Dígame si no son los resultados de vivir una vida alejado de Dios. Díganmelo ustedes si sí o si no, por favor. Es el resultado de vivir alejado de Dios. Entonces, si nosotros conocemos los resultados de vivir una vida sin Dios, ¿por qué somos tan tendientes a alejarnos de Dios? Pregunto, ¿qué es más llevadero? Que vivamos aún una aflicción, agarrados de Dios y limitados por no darle rienda suelta a nuestra carne, o vivir una aflicción, alejados de Dios y dándole rienda suelta a nuestra carne y a nuestra mente y a todo lo que queramos. Es muy fácil decir, estoy viviendo una aflicción, pero por lo menos disfruto. Pero ¿sabes algo? Que ese disfruto de esta vida apartada de Dios, lo que va a hacer es traer muchas más aflicciones en la medida que nos ejercitamos en una vida de pecado. Entonces, si el problema que tenía aquella persona que está luchando con el pecado era el robo y dijo, voy a robar porque igual estoy pasando necesidad, por lo menos voy a comprar qué comer, porque si no robo voy a vivir no solamente con ausencia de dinero o de bienes, sino que también voy a pasar hambre. Entonces mejor no paso hambre y sigo robando. Es posible que alguien pueda pensar de esa manera. Pero resulta que esa persona, si la atrapa la policía robando, no solamente va a vivir la ausencia de no tener dinero y a veces no tener comida, sino que va a tener que vivir ahora y experimentar el estar detrás de unas rejas, el que su hogar se destruya o que lo puedan asesinar, o que no lo asesinen, sino que una bala en mala parte, como decían en mi pueblo, lo lleve a que pueda quedar sin caminar o sin ver o etcétera. Entonces, entender que la vida del pecado, la vida del pecador, lo lleva cada vez más a sumirse en su propia maldad y vivir las consecuencias de su propio camino. Es verdad, podemos vivir momentos de aflicción, pero agarrados de Dios, le aseguro que espera salir de esa situación aun cuando la respuesta sea la muerte. Pero no trae mayor condenación a su vida. Nadie que se acerca al Señor o que vive para Dios va a traer mayor problemas a su vida. He escuchado a algunos que tienen la osadía de decir, desde que me acerqué a Dios mi vida es peor. Nunca será peor. Nunca será peor. Aunque vivas aflicciones. No, es que mira, desde que me acerqué al Señor se murió mi mamá, me echaron del trabajo. Eso nada más fue a la congregación para que se desatara toda una serie de cosas malas. ¿Acaso el Dios que te habla es un Dios malo? ¿Acaso no estás leyendo el mensaje o escuchando el mensaje que Él da a los que se han apartado de Él? A los impíos. No es un mensaje a la iglesia. A la iglesia le dice, santifícate más. ¿Sí o no? El que es santo, que se santifique más. Pero hay un mensaje también al impío.
Y a la iglesia hay uno que es paralelo, tanto a la iglesia como al impío le dice arrepiéntanse, vuelva de sus malos caminos. Pero hay un mensaje que es solamente al impío y le está diciendo, no quiero tu muerte. La iglesia cuenta, cuando digo la iglesia no es estos cuatro paredes, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, cuenta con un aliciente, con un bálsamo reparador. Y es vivir una vida de arrepentimiento constante. El impío no. El pecador no vive así. El pecador vive maquinando cómo seguir pecando y cómo seguir haciendo las cosas de mala manera. Dice la Escritura, el que robaba no robe más, sino que trabaja, aprenda a trabajar con sus manos y busque su sustento. Pero eso se lo está diciendo a alguien para que venga al camino de Dios. Pero cuando el impío, que no tiene disposición de querer cambiar, no quiere nada con Dios y se quiere apartar, cuando está robando, ¿sabe qué piensa? En buscar una mejor manera de poder robar más y con menos riesgo. Su vida está fundamentada en eso. El que engaña a su esposa o el que engaña a su esposo está buscando en la manera de cómo ejercitarse de una manera para que sea mucho más eficiente su deseo. El que hace maldad busca la manera de poder ejercitarse en la maldad al punto de que es una persona maligna, experta. ¿O acaso no encontramos un sicario que cobra 300 por un asesinato y encontramos uno que cobra miles? ¿Por qué? Porque sofistican o llevan a la sofisticación su pecado, su maldad, habilidades para el daño, para el mal. Entonces, hermanos y amigos, entender que usted y yo necesitamos regresar con frecuencia arrepentidos delante de Dios para poder seguir una vida que dignifique el nombre del Señor, que honre a Dios. Entonces, cuando nos encontramos como un predicador como Ezequiel que llama al pecador y le dice el mensaje que Dios le ha mandado a decir, ¿sabe? Es un mensaje de amor. Pero empecemos porque el impío no quiere que le llamen impío. Porque el que hace las cosas mal no quiere que se le denuncie conforme a su actuación. ¿Cómo se le llama a alguien que miente? ¿Y cuándo tú has escuchado que a un mentiroso le gusta que le digan mentiroso? ¿Cómo se le llama al que roba? Ladrón, ratero. ¿Cómo se le llama? Pero ¿crees tú que esa persona, tú te refieres a ella de esa forma y le va a gustar? No le va a gustar. Pero cuando la iglesia es confrontada y es llamada pecadora por el mismo Señor, no debería enojarse, debería arrepentirse. Una mujer en la práctica de la prostitución, le dices como le dirías normalmente a una persona que se dedica a la prostitución y seguramente se enojará contigo. Así como al asesino o al hombre que se dedica a la prostitución. Y aquel que se ufana de su propia maldad, seguramente, y si se siente tan cómodo con su propia maldad, lo último que tendrá en su corazón y en su mente es volver y regresar a Dios. Volver y regresar a Dios. Entonces, alguien parecido a Ezequiel, ya en los tiempos en los que Jesús pisaba la tierra, en forma de hombre, en forma de siervo, como dice la Escritura, encontramos a Juan el Bautista amonestando a los fariseos. Cuando los confrontan, le dicen, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no un arrepentimiento somero, frío, superficial, no bíblico. Él está diciendo arrepentimiento de verdad. Que se vea. ¿Usted está arrepentido? ¿Cuántos están arrepentidos acá? Que se note. Antes tendría que preguntarle cuántos son pecadores acá. Somos pecadores. ¿Y cuántos están arrepentidos de sus pecados?
hermano, no todos están arrepentidos de sus pecados, ¿saben? Hay algunos que solo se arrepienten cuando los cogen, cuando son pillados, cuando los cachan, cuando los capturan, y lloran. ¿Por qué lloras? ¿Porque estás arrepentido o porque te pillaron? Regularmente se llora porque han sido descubiertos. Porque si realmente estaban arrepentidos de la maldad que estaban cometiendo, antes de que lo capturaran, antes que lo cacharan, antes que lo pillaran, seguramente debía haber algo en su vida que le decía: arrepiéntete y no peques más. En Mateo capítulo 3, verso 8 encontramos esta verdad. Encontramos a un predicador diciéndole a los fariseos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pregunto, si te lo digo así junto con la congregación, ¿te produce algún tipo de tristeza el que te predique esta palabra? Seamos honestos. No, porque estamos todos, ¿verdad? Pero si yo te llamo aparte y te digo: ¿sabes una cosa, Alex? Debes hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me dice eso? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hice? Ese tipo de cosas ocurrirían en la vida de nosotros. Pero ¿por qué yo al terminar una predicación como esta, nadie se me acerca y me dice: pastor, ¿usted por qué dijo eso? ¿Por qué me vio a mí haciendo algo malo? No lo dice porque usted lo ha tomado de una manera general. Y es un error nosotros venir a la congregación y creer que en lo que se habla es para toda una comunidad y no para mí. Es para toda la comunidad, pero hay un mensaje para tu vida. Así que tendría que quizás tomar una lista y empezar: que Margarita, Camila, que Heidi, que Alex, que no sé qué. ¿Sabes una cosa? Haga frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, para que se sienta aludido o aludida de alguna forma. Valentina, por favor, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces podría decirme: Valentina, el pastor me avergonzó delante de toda la congregación. No, también es para Valentina. También es para Alex, también es para Sebas, también es para Diana. Pero como lo tomamos de manera global, entonces eso no es conmigo. Y tú tienes que saber que cuando tú vienes a un lugar como este, el mensaje es para ti. El mensaje es para ti. No pienses que el mensaje es colectivo, no, es para ti. ¿Sabe por qué? Porque sí es cierto que tenemos un Dios, el Dios poderoso de todo el universo, conocido y desconocido. El Dios de todas las edades. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Está bien. Pero también es Dios personal. Es Dios que confronta. Esa palabra no es para otro, es para ti. Tú debes mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Un día no va a haber el llamado al arrepentimiento. Un día el llamado al arrepentimiento va a cesar. Crucifíquenme. Va a haber un día en que no se te va a pedir que te arrepientas de tus pecados. De hecho, sin que el Señor venga, porque la Escritura dice que uno de los peores castigos que Dios ha dado a la misma humanidad es que ellos se crean sus propias fábulas y que vivan conforme a su propia voluntad y que su propio castigo vendrá de sus propias acciones. El Dios soberano ha permitido esto. Ya han sido condenados, dice la palabra en otros aparte. No, eso ya han sido condenados. ¿Condenados a qué? Si no les pasa nada, ya han sido condenados. ¿No te has percatado que la Biblia dice que algunos ya han sido condenados? Que les permite que vivan en su propia maldad. Y algunos de nosotros los creyentes envidiamos a eso y decimos: es que no les pasa nada, mira cómo viven de sabroso. No te preocupes, ellos ya han sido condenados. Ni predicándoles el evangelio, hermano. Hay algunos. ¿Y por qué dice eso, pastor? Usted está diciendo que entonces no prediquemos. No, hermano, predíquele a todo el que usted pueda. Pero hay unos que ya han sido condenados. Tendrán su recompensa. Lo leo en la Escritura. Algunos ya tienen su recompensa. Algunos que su Dios es el dinero,
ya tienen su recompensa. Algunos que su Dios es el elogio humano, que lo estén exaltando y sobreestimando y sobrehonrando, ya tienen su recompensa. Ya la tienen, lo leo en la Biblia. La Biblia que leo dice esto. Pero tú, pecador como yo, que recibimos un mensaje por parte de Dios, en el que se nos confronta con nuestro propio pecado, no el del de al lado, sino con el mío propio, deberíamos estar agradecidos con Dios de que se toma el trabajo de extender su cetro de perdón y decirnos, arrepiéntete de tus pecados. Mateo capítulo 15, versos 7 al 8. Mire, Mateo capítulo 15, versos 7 al 8. ¿Qué dice la Escritura? Hipócritas. ¿Quién habla? El Señor Jesús hablando. Hipócritas. Bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, ellos están condenados. Hipócritas. Y me impresiona que no solamente el Señor, sino que alguien como Juan, tremendo profeta, el último de los profetas, dice la palabra. Entonces, indistintamente del progreso de un creyente, en que haya alcanzado su santificación, aún el más maduro encontrará en su camino algo de qué arrepentirse. No, pero usted es pastor, ¿de qué se va a arrepentir? De todos mis pecados, de lo que he hecho y lo que he pensado hacer. Tengo que arrepentirme de mis pecados. Entonces, predicar de esta forma a algunos les parece fuerte, duro, confrontante, pero no hay otra forma realmente en que usted y yo, siendo pecadores, alcancemos la misericordia y la gracia de Dios. Volver al camino del cual nos hemos apartado. Y cuando volvemos a ese camino que el Señor nos ha mostrado y ha trazado con su dedo para que sigamos las huellas, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso debe mostrar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, debe mostrar resultados. Si alguien te contrata a una empresa y te dice, mira, tu labor es esta y esta, vamos a ponerla fácil, es lavar este salón, limpiar este salón, que no haya telaraña, que las luces estén encendidas y cuando salgamos de este lugar, que todo esté apagado y que todo vuelva a quedar limpio como antes lo encontramos. Porque ya previamente había hecho un trabajo. Así debe permanecer cuando entramos y así debe permanecer usted, que es el último que se va de acá. Por eso le vamos a pagar tanto dinero. Si el dueño del lugar viene y encuentra que todo está sucio, desordenado y las luces encendidas desde la reunión anterior, ¿qué cree usted que ha pasado? No está haciendo el trabajo de la manera correcta. Ahora, no es que yo sí lo hice, pero ¿qué he encontrado? He encontrado las luces encendidas, el piso sucio y todo esto lleno de telarañas. ¿Cómo aquel que ha dado la instrucción y paga puede darse cuenta que esa persona sí está cumpliendo con su llamado, con su misión? Que cuando él venga encuentre las luces apagadas y el lugar limpio, sin telarañas y sin sucios. ¿Cuáles son los resultados? Que aquel que le ha contratado, aquel que le ha llamado, tendrá que decirle, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es la misma historia para nuestra vida cristiana. Hay de aquel, el cual, cuando venga su Señor, lo encuentre haciendo lo que no debe. Eso he dicho de otra forma, ¿no? Pero bienaventurado aquel siervo al cual su Señor encuentre haciendo lo que Él le ha encomendado. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo debemos mostrar resultados. ¿Y cuál es el resultado de acercarse a Dios? No puede ser otro que la santidad, hermano. No hay otro. ¿Cuál es el resultado de acercarse al Señor? No puede ser otro
que la restauración. Mire, se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasa con un hombre infiel que viene a Dios? ¿Cómo se comporta luego con su mujer? De manera fiel. Debe haber una evidencia. Si antes habían evidencia de que era un infiel, ahora debe haber una evidencia de que es una persona fiel. ¿Sí o no? Si alguien que robaba se acerca al Señor, ¿qué cree usted que va a pasar con esa persona que de veras se acerca a Dios y se arrepiente de sus pecados? Dígamelo usted mismo. Ya no roba, sino que trabaja con sus manos, dice la Escritura. Y mire, si el que robaba ya no roba más, entonces viene y trabaja. Hay unos resultados de acercarse al Señor, unas evidencias. El que golpeaba a su esposo o a su esposa, porque ya no se sabe quién golpea más. El que tenía su hogar vuelto un desastre, se acerca al Señor. ¿Qué crees tú que va a hacer por el hogar, por el matrimonio? Va a procurar llevar un hogar conforme a la voluntad de Dios. Y sus hijos, sus hijas crecerán de acuerdo a la voluntad del Señor. Hermano, ¿es evidente o no es evidente? Tienes que mostrar resultados. No digas entonces que perteneces a la iglesia o que eres un hijo o una hija de Dios si persistes en tu propio camino, en ser testaduro. ¿Qué es testaduro? Que tiene la testa dura, es un cabeza duro. Esta es la testa. ¿Sabía? ¿Sabía que le decía así? Una persona testadura es una persona que tiene la cabeza dura. Que para que ande toca. Aquí en Colombia le decimos cocotazo en la costa. Tiene que recibir sus azotes. ¿Qué le pasa a un estudiante malo que está haciendo gastar a sus padres dinero en la universidad y no estudia, va a holgazanear a la universidad, pero si ese estudiante se acerca al Señor, ¿qué le pasa a este estudiante? Dígame qué ocurre. Mire, y aún si tuviera deficiencias psicológicas y aún físicas, te aseguro algo. Dios se inventará la manera de ayudar a ese estudiante para que su nombre sea glorificado. Eso ocurre. Hermano, cualquiera que sea tu caso en el cual te estés sumiendo en el pecado, cualquiera que se acerca a Dios no será avergonzado. Pero cualquiera que se acerca de una manera cosmética al Señor, encontrará que la lluvia le quitará un día su maquillaje y estará expuesto a la gran verdad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, hipócritas, maquillados, arregladitos, bien bonitos que se ven sentaditos en las bancas de la congregación, en el instituto bíblico. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿A quién estaba hablando? A los estudiosos de la ley, a los maestros de la ley, a los escribas, a la gente, entre comillas, poderosa. ¿Qué le estaba diciendo? Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Es muy bonito ir a hablar a alguien de Dios bonito, pero es más bonito poder ver a alguien haciendo la voluntad del Señor, ¿o no? Entonces, entender que indistintamente del progreso que un creyente pueda alcanzar en santificación, desde el nuevo hasta el maduro, encontrará que la vida cristiana consiste, además de todas las bendiciones que tenemos, en una lucha constante del pecado. No, pero usted no está expuesto a esas cosas. Usted como que no. Estoy expuesto a lo mismo que usted. Y no lo digo porque yo sea el ejemplo, sino es que me encuentro con personas que dicen: tú que estás más cerca de Dios. No, yo no es que esté más cerca de Dios.
es que esa persona se ha alejado más de Él. Hay un error al decir las cosas. No, tú que estás más cerca de Dios, es que tú podrías estar a la misma distancia que yo. No, pero tú llevas 20 años. Esto no significa. La cercanía con Dios no tiene que ver con los años. Tiene que ver con la disposición de su corazón. De la voluntad para rendirse a Dios y a su palabra. No es por años. ¿Has escuchado? Yo que tengo 30 años en el Evangelio. Usted viene a decirme a mí, no es por años, hermano. Si lo que menos le importa al Señor es años, porque a Él no le mueve los tiempos de la manera en que a nosotros. Él es eterno. Así que los años que llevo en la iglesia, o hago parte de la iglesia, o que soy evangélico, no me dan ninguna garantía a mí para vivir más santo que tú, que tienes unas cuantas horas de haber venido a esta congregación. No. Entonces en esta tierra ningún creyente alguna vez romperá completamente con el pecado. Siempre vendrá la tentación. Siempre vendrá la tentación. ¿Sabe por qué? Porque es un engaño del enemigo. Es un fracaso moral. Creer que porque llevo tiempo de estar asistiendo a una congregación, entonces yo gano más santidad por llevar mucho tiempo. No. La santidad no la dan los años. La santidad la da el Señor. El conocimiento de Dios no lo dan los años. Es la comunión con Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Entonces, si bien Dios ha prometido limpiarnos de todas nuestras maldades e impurezas, de todos nuestros ídolos, el creyente verdaderamente maduro también puede ser atrapado en el pecado, el cual quizás también haya renunciado aún de manera piadosa. Lea conmigo Ezequiel 36, 25. Una promesa por parte del Señor. Dice la Escritura: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Es el mismo profeta, 3 capítulos después, diciéndole a los impíos que se arrepintieron que tranquilos, volvieron, están dispuestos, creyeron a mi palabra, entendieron la instrucción, tranquilos. ¿Qué les dice? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué promesa más hermosa por parte del Señor. ¿Pero es para cualquier impío? No. ¿Es para cualquier incrédulo? No. ¿Es para cualquier mundano? No sé cómo quieras entenderlo. No. ¿Es para cualquier pecador? No. Es para el pecador arrepentido, aquel pecador que volvió de su camino, aquel pecador que entendió el propósito de Dios para su vida y sus generaciones aún venideras, y volvió al Señor. Y vienen unos resultados por parte de Dios. Te muestra, te demuestra y trae a tu vida santificación. Entonces, aun cuando luchemos contra el pecado y corramos hacia la santidad como quien corre un premio, cuando disciplinemos nuestro cuerpo y lo hagamos nuestro esclavo, aun cuando caminemos en este mundo con sumo cuidado y sabiduría, encontraremos que no hemos sido perfeccionados y necesitamos constantemente del arrepentimiento y de la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Puede pasar años. Tú puedes vivir, no sé cómo, pero de una manera que tú digas que es santa. Te puedes abstener de muchas cosas, pero vendrá un día en que vas a fallar y que vamos a ser necesitados de la gracia de nuestro Señor, del arrepentimiento y del pecado. No es una licencia para que peques y que no te importe. Es que tú puedas comprender que en medio del pecado en que vivimos tenemos la oportunidad de poder ser salvos por nuestro Señor, que podemos volver a Él y que Él tiene las puertas abiertas para recibirnos en su casa una vez más.
La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 9, verso 24 al 27, dice de la siguiente manera. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 24 al 27, dice así. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál cree usted que es el premio del cristiano? Salvación y vida eterna es lo que Dios ofrece. Algunos como que no han leído, pero se confunden un poco en cuanto a lo que realmente Dios le ofrece a sus hijos. ¿Dios prometió hacer rico a todos los que creen en Él? No. ¿Dios prometió que no tendríamos enfermedades? ¿Dios prometió que no lloraríamos en esta tierra? Él prometió que no lloraríamos allá y que no tendríamos enfermedades allá con Él y que no tendríamos ninguna necesidad con Él en la vida eterna. Ahora, pastor, entonces tenemos que vivir como pobres, como tristes, como si no tuviéramos nada. Debes vivir como si no tuvieras nada, aun cuando lo tengas, cuando eres consciente de que lo que tienes no solamente es temporal, sino que te lo ha dado Dios para su gloria. Amén. Y sigue hablando el apóstol Pablo cuando dice: corred de tal manera para que obtengáis este premio. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona, ¿cómo? Incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este término heraldo aquí quiero decirte que heraldo es un anunciante, una trompeta que avisaba sobre algo, sonaba de diferente manera. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no sea que después que yo haya anunciado todo este mensaje, venga yo también a ser eliminado de la carrera. ¿De cuál carrera? De la carrera de nuestra vida cristiana, que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia el Señor, hacia la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 5 también dice, el escritor de Efesios, capítulo 5, verso 15 dice, el apóstol Pablo también, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermano, quien se acerca al Señor debe mostrar evidencias, resultados de que Él es de Dios. O sea que usted está hablándome de las obras. Pues hemos sido creados por Dios para buenas obras. Las obras nos salvan, las obras no nos salvan. Pero el salvo produce frutos dignos de arrepentimiento, muestra unos resultados y la obra de este es manifiesta. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿tú tienes fe? Bueno, muéstrame tus obras. Si tienes fe, muéstrame tus obras. Yo te muestro mi fe por mis obras. Porque es que tú no puedes entrar a mi corazón y ver cómo estoy, ni a mis pensamientos. Pero debe haber evidencia clara, expuesta, de que realmente nos hemos acercado a Dios. Recuérdeme un pecado, por favor. Un pecado, no sé, el primero que se le venga a la cabeza. De pronto no el que usted comete constantemente. Diga otro para no sospechar. La mentira. ¿Qué ocurre con un mentiroso cuando se acerca al Señor? La Biblia dice: no mentirás. Y el Señor le instruye a su iglesia y le dice que no se diga mentira, sino que se hable con la verdad. Y que el que diga que sí es sí y que diga que no es no y ya. Que no hable mentira con su prójimo. Que hable siempre la verdad. ¿Qué ocurre con un mentiroso que se acerca al Señor? ¿Cuáles serán los resultados de acercarse al Señor de ese mentiroso? Ya no miente. Dígame otro y terminamos con todos los pecados que quizás puedan estar viviendo en nuestras vidas. El que fornica, el que adultera, el que miente, el que roba, el que mata, en lo que tú quieras, cualquiera que ejerce la acción de pecar, que se acerca a Dios
de manera genuina se arrepiente de sus pecados, obtendrá los resultados de acercarse al Dios Todopoderoso. Hermano, resultados hay cuando nos acercamos al Señor. Isaías capítulo 66, verso 2 dice lo siguiente: mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Está hablando el Señor. Su palabra está siendo expuesta. ¿A quién mirará el Señor? A aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este mensaje no es para otro, este mensaje es para ti que estás escuchando en este momento. Este mensaje es para ti. Todo aquel que está afligido porque lleva una vida de pecado encontrará los resultados de poder vivir para Dios de una manera agradable y experimentará las bondades de ese Dios todopoderoso porque se ha humillado y ha venido ante Él, y Él, un corazón contrito y humillado, jamás despreciará. Así que, hermanos, este es el mensaje que Dios ha traído para nosotros, y estoy completamente seguro que este mensaje hará algo en nuestro ser y que seremos mudados, porque el que robaba no robe más, el que mentía no robe más, el que era infiel no sea infiel más, y el que ha vivido afligido a causa de su pecado, sepa que si se acerca a Dios, algo poderoso y maravilloso está por venir a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabes algo? Hoy en día muchos estarán diciendo, si vienes a la iglesia, si te comprometes en hacer esto, si no faltas a una reunión, si tú cantas, vas a obtener estos beneficios, van a pasar estas cosas. ¿Sabes algo? El que se acerca a Dios, lo primero que ocurre en su vida es que pasa de tinieblas a luz. Y las promesas de Dios, las más fuertes y poderosas, no se fundamentan en las cosas materiales que podamos tener en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un mal negociante. Dios no te ofrece ni te vende cosas que se van a gastar. El Dios en el que yo creo no me compra con tonterías y cosas que un día van a dejar de existir. Él no me emociona ni me engaña. ¿Te acuerdas de este término que utilizaban los abuelos? Ay, engáñalo con un dulce, dale un dulce para que se sienta, para que crea. No, Él no engaña, Él no miente. Él lo que dice es que si tú te acercas a Él con un corazón humilde, contrito, humillado, aceptando tu condición de pecado, Él te perdona y te ofrece la vida eterna. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Sabes algo? La vida eterna no se puede comparar con las pequeñas riquezas que este mundo puede llegar a ofrecer, por muy grande que sea. Por eso, así de sencillo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El verdadero creyente, teniendo o no teniendo, adora al Señor, se arrepiente de sus pecados. El verdadero creyente, estando enfermo o no, adora al Señor porque sabe que aún ni su salud es el regalo más preciado que pueda tener. Él es nuestro Dios.